El electorado de Colombia se divide en cuestiones cruciales para el futuro del país. Los dos candidatos por la presidencia se medirán este mes en un proceso que unos alaban y otros cuestionan, y no precisamente porque sean la izquierda y la derecha los que se enfrentan. Llega la periodista Isabel Cuervo con lo más actual acerca de este proceso. Isa, buenos días. Buenos días, Maite. Es un gusto tenerte aquí, muy importante porque hay una comunidad colombiana que se ha acercado, siempre ve este programa y he visto con preocupación que algunos opinan que Iván Duque llegó realmente a la segunda vuelta por el amparo que recibió de Uribe e incluso me han dicho, y quiero que tú me expliques, que tendría dos opciones: traicionar a Uribe como lo hizo Santos o convertirse en un testaferro del presidente o del expresidente. Entonces, ¿qué es lo que realmente avala a este hombre como un futuro buen presidente para el país? Bueno, Maite, sí, esa es una de las críticas más llevadas a cabo en este momento por los contrarios al candidato Iván Duque. Iván Duque efectivamente llega avalado por el Centro Democrático, que como todos sabemos es el partido que lidera el expresidente Uribe. El Centro Democrático es un partido que ha tomado muchísima fuerza desde su fundación, obviamente por los excelentes resultados que tuvo Uribe durante su mandato. A partir de 2002 el país cambió, él devolvió el país a los colombianos con números que realmente son los que dictan la realidad de lo que fue el país, de en qué convirtió a Colombia Uribe. Tendríamos que hablar de números básicos, por ejemplo, la desmovilización en Colombia, en donde la guerra siempre ha sido un elemento terriblemente trágico que marca el destino del país. Él desmovilizó cerca de 50.000 personas armadas, y digo personas porque no solamente hacían parte de los grupos guerrilleros como las FARC, como el ELN, sino también paramilitares. Muchos de ellos, si no en su mayoría, están todos presos aquí en los Estados Unidos. Es decir, son hechos que constatan cómo la presidencia de Uribe devolvió la seguridad democrática a un país que la tenía absolutamente perdida. Iván Duque es el candidato de este partido político. Iván Duque por sí mismo tiene su propia preparación, es un abogado y es un especialista en economía y gestión pública de reconocidas universidades a nivel mundial. Dos de sus especializaciones son aquí en Estados Unidos. Le dicen que no tiene experiencia política. Sí, efectivamente, él no tiene experiencia política, sino solamente la de ser senador. A mí me parece que los que lo catalogan de no tener experiencia política no se han dado cuenta de cuántas ponencias importantes ha pasado en el Senado de Colombia, al menos en los últimos 4 años. ¿Y qué propone su programa? ¿Por qué el colombiano que está pensando ahora, cuestionándose el hecho de que se va a votar, se va a realizar una votación crucial para el país, debería pensar o valorar a Duque? ¿Cuál es el programa que él propone? El programa de Iván Duque es bastante coherente, ya lo he leído en su totalidad. Primero, en términos de economía, porque es un especialista, plantea volver a recuperar el PIB. En Colombia está supremamente bajo. Uribe lo recibió en 1.9, lo dejó en 7.5, estamos otra vez rayando un punto porcentual. En cuanto a seguridad democrática y sobre todo lo más importante en mi concepto después de la lectura de la plataforma ofrecida por Iván Duque, es la seguridad democrática. En estos últimos 8 años Santos sí se le volteó a las expectativas que tenía el gran electorado, que lo apoyó también porque era el candidato presentado por Uribe. Sí. No nos podemos olvidar de eso. El país confió en él y él volteó absolutamente toda su plataforma política, toda su gestión fue contraria a lo que venía haciendo Uribe. ¿Y fue beneficioso en ese momento o ese gesto que ha tenido Santos para el pueblo de Colombia? Es decir, haber cambiado todo lo que quizás había prometido tras ser avalado por Uribe, ¿ha sido beneficioso o ha sido dañino para el pueblo? Ha sido espantoso a tal punto que el presidente Santos está saliendo con un 12% de aceptación nacional. En Colombia el 12% de la población aprueba su gestión.
Es realmente un número muy preocupante. Él piensa que está saliendo con una gestión bien lograda, pero el país no lo piensa así. Isa, tú nos traes las últimas reacciones que ha tenido Duque durante sus últimos actos de campaña. Sí, como no, estamos ya en la recta final. El domingo, como todos sabemos, son las elecciones en Colombia. En el exterior, los colombianos ya podemos votar desde el lunes pasado hasta el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tienen derecho a ir a los consulados a ejercer el derecho al voto. Es muy importante que vayan y lo hagan, que no se confíen, porque las segundas vueltas normalmente marcan una mayor votación. Y es la definitiva, ya de aquí no tenemos más opción. Pues vamos a ver estas reacciones, pero vamos a hablar de Petro también al regresar, porque es muy válido e importante el balance aquí en Levántate Cuba, que nos trae la periodista Isabel Cuervo. Nosotros no estamos con la política del odio de clases, ni con las expropiaciones, ni con el dedo inquisidor, ni con los que quieren gobernar con el estado de ánimo del gobernante. Nosotros gobernamos guiados por lo que más le convenga a todo el pueblo colombiano. Que esto es lo que plantea Iván Duque, Isabel, pero también quiero que hablemos de lo que pudiera representar Petro para el futuro de Colombia, el contendiente de Iván Duque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con él? Bueno, Petro, como todos sabemos, es un candidato bien radical de izquierda, es decir, hay mucha gente en este momento en Colombia apoyando estas posiciones, pero en mi concepto, pues sí es un riesgo para la seguridad democrática, para las instituciones. Después de la primera vuelta, Gustavo Petro ha cambiado casi en su totalidad el discurso de lo que era su propuesta, de su plataforma política. ¿Que está basada en qué? Decía que iba a ser una constituyente porque quiere cambiar varios puntos de la Constitución, ya dice que no la va a hacer. También todos estos cambios se ven reflejados porque los sectores económicos, los campesinos, los ganaderos, es decir, el sector económico del país se ha volcado a apoyar a Iván Duque, mientras durante esta semana Gustavo Petro ha tenido apoyos de otros líderes políticos que van por su lineación, que es de izquierda. Isa, vamos a ver entonces lo que dice Gustavo Petro en sus últimos actos de campaña. Es peligrosísimo el irrespeto a lo firmado por el Estado en materia de guerra y de paz, porque literalmente se juega con fuego. Pueden desatar no el regreso de las FARC a la guerra, sino una nueva violencia de nuevo tipo. La propuesta del candidato Duque es construir una dictadura en Colombia. La propuesta del candidato Petro y Ángela María es construir una democracia plena en Colombia. Es un populista, como lo vemos en sus declaraciones, es una persona que mueve una gran masa de gente hacia las plazas públicas, es también, según entendidos y analistas políticos renombrados, una persona que incita a la división de clases, al odio. Incluso en su declaración, la que acabamos de ver, pues vemos también que es divisionista. Así que bueno, ahí tiene el pueblo colombiano las dos opciones, el del Centro Democrático, Iván Duque, o el candidato ex guerrillero del M-19, Gustavo Petro. Isabel, y es válido que se reconozca que existe un pasado en Colombia, y es válido también que el colombiano entienda que es un momento crucial y que hay que ponerle cabeza y ponerle cordura a la hora de emitir el voto, porque se está jugando el futuro de un país, se está jugando verdaderamente la paz y la tranquilidad de un país. Así es, yo en términos personales siempre digo que las democracias no se deben poner en juego, las democracias son muy débiles, las democracias y las instituciones hay que protegerlas, porque en el momento en que se pierden, pues es muy difícil recuperarlas. Pues estaremos muy pendientes. Tú harás, me imagino, cobertura total de estas elecciones y vamos a estar transmitiéndolas a través de Martín Noticias y en sus 3 plataformas con la periodista Isabel Cuervo para llevarles a la comunidad colombiana y al mundo este proceso que es crucial y muy importante
para que haya un beneficio a la democracia y se respete eso que es tan valioso y tan necesario en cualquier sociedad. Y que no se permita por nada del mundo, porque ya hemos visto, lo hablaba con el periodista Rolando Cartaya esta mañana, Isabel, la llegada de cubanos que cada día es mucho más fuerte en Colombia y el interés por ese país que ha sido desde el pasado del castrismo con Colombia, pues eso hay que evitarlo por todos los medios. Estoy llevando a cabo una investigación sobre el tema. Pronto les tendremos un reportaje especial sobre esta temática de la incidencia de Cuba o de la cúpula de poder cubana dentro de los destinos democráticos en Colombia. Pues vamos a estar pendientes de eso y por supuesto que lo tendremos aquí en Levántate Cuba. Isabel Cuervo, periodista investigativa de Martín Noticias, aquí con nosotros. Ahora les invito a que hagamos una pausa porque Joan Andrés ya está listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos, no se vayan.